Hola a todos. Leí una entrevista y vi el vídeo de la misma entrevista a Claudia Macero. Este reportaje fue realizado por Infobae, que definitivamente es uno de los periódicos en idioma español más importante al momento en las Américas. La cantidad de noticias que se pueden tener de Infobae es realmente importante y nos da una visión no solo de América Latina, de Estados Unidos, pero del mundo. Felicito a ese periódico online porque funciona muy bien. Me llamó mucho la atención Claudia Macero, su entrevista, porque ella detalló lo que ocurrió a los rehenes, a los activistas de María Corina Machado, lo que ocurrió y puso en luz un problema grande que se está dando a nivel de relaciones diplomáticas entre Venezuela y el mundo que nosotros consideramos democrático. Claudio Macero detalla que en el momento que este grupo de activistas sabía que iban a la cárcel, trataron de ponerse en contacto con diferentes embajadas. No dice cuáles embajadas, pero yo voy a hablar de algunas que deberían haber hecho algo. Voy a explicarles por qué estas algunas tenían que haber hecho algo en forma más activa. Pero Claudia Macero dice que contactaron muchísimas embajadas y finalmente solo la embajada de Argentina les abrió las puertas. Además, Claudia Macero está muy agradecida con Brasil porque en el momento en que Argentina rompió sus lazos diplomáticos con Venezuela, Brasil le dio el escudo diplomático, le puso su bandera en la embajada de Argentina y protegió a ese grupo de rehenes de la brutal dictadura de Nicolás Maduro, a esa brutal dictadura del socialismo del siglo XXI, que fue algo ideado por la mente de Fidel Castro e implementado por el terrible dictador venezolano Hugo Chávez. Lo que me llama la atención es que solo la embajada de Argentina quiso darle escudo y protección a estos rehenes. En aquel entonces, en la embajada de Estados Unidos, había Joseph Biden. Joseph Biden finalmente se había visto muy tolerante con la dictadura de Maduro y realmente hemos visto un cambio importante con la llegada de Donald Trump, el cual finalmente está empezando a ayudar activamente a Venezuela. Y en este momento es el único país, junto tal vez con Argentina, que ayudan realmente activamente la democracia en Venezuela. Entonces hay que reconocer a Estados Unidos el cambio de gobierno y el cambio de actitud hacia la dictadura. Eso queda bastante evidente, inclusive con la liberación de los rehenes y con la prohibición que hace pocos días ocurrió de utilizar el petróleo venezolano por parte de Chevron. Eso está muy claro y ha marcado claramente un cambio entre lo que fue la administración Biden y lo que es la actual administración, que es mucho más proactiva en favor del pueblo venezolano. A pesar de las críticas de Jaime Bailey, que no se sabe por qué no ve estas cosas. No se sabe, no se entiende por qué no analiza correctamente estos hechos. Me llama mucho la atención esa entrevista a Claudia porque pone en luz que probablemente 3 países le dieron las espaldas a Venezuela. ¿Cuáles son estos 3 países? España, Italia y Portugal. Yo me esperaba que uno de estos 3 países, por lo menos uno, hiciera algo más. Y voy a explicarle por qué. Los migrantes que viven en Venezuela son de orígenes de España, de Italia y de Portugal. Ahora bien, en Italia hay un gobierno conservador, pero no ha hablado mucho de Venezuela. No ha intervenido activamente. ¿Por qué? Más grave aún, sin duda, la situación de España, porque vemos finalmente un gobierno
que es la versión europea del socialismo del siglo XXI, donde un ex jefe de gobierno, un señor experto en zapatos, que ha apoyado y, según varios informes de España y de la oposición española, parece que se ha enriquecido con el régimen de Maduro. No sé si hay alguna investigación al respecto, pero lo acusan de sacar provecho de esa relación. Después hay otro personaje que se dice economista, experto en monedas, que este señor experto en monedas avala esa brutal dictadura, que eso es escandaloso, es realmente escandaloso. De Portugal no se ha dicho mucho, pero hay una colonia de origen portuguesa en Venezuela muy importante. ¿Por qué ninguno de estos tres países hizo nada? ¿Y por qué el mundo que se dice demócrata en la realidad no hace nada para ese país? En fin de cuentas, creo que a nivel europeo todos se preocupan mucho de Ucrania, justamente, está bien, pero ¿por qué le dan las espaldas a Venezuela? Y lo que vive el pueblo venezolano es realmente un infierno dantesco. ¿Y por qué no hacen nada a nivel europeo? ¿Por qué están solo concentrados con el problema de Ucrania? ¿Por qué no quieren llegar a una solución a ese problema de Ucrania? Y no hacen realmente nada, no toman ninguna iniciativa concreta para ayudar al pueblo de Venezuela. Esa es la cosa o el hecho de que yo no puedo entender. En fin de cuentas, Venezuela le ha dado muchísimos a los migrantes españoles, italianos y portugueses. En fin de cuentas, hay un patrón político diferente en estos tres países. Tal vez Italia y ahora Portugal están un poquito más afín con María Corina Machado y con los esfuerzos de libertad de Venezuela. España, sí, probablemente es entendible porque hubo mucha colusión entre el Partido Socialista Obrero Español y la dictadura. En fin de cuentas, España en este momento es un defensor implícito en Europa de la dictadura de Maduro. Pero no se explica cómo a nivel europeo no haya nadie que quiera tomar realmente una iniciativa fuerte a favor del pueblo venezolano. En fin de cuentas, esa tarea es dejada totalmente en las manos de Estados Unidos. Los orígenes de los venezolanos son, repito, españoles, italianos y portugueses en gran medida. Entonces, Estados Unidos está ayudando, pero realmente en primera fila debería estar estos tres países, o por lo menos uno de estos tres países, y en la realidad no se entiende qué es lo que están haciendo concretamente. Me imagino, y aunque no lo haya dicho Claudia en la entrevista, me imagino que tocaron estas embajadas y estas embajadas le dieron las espaldas. Probablemente fueron las primeras embajadas que tocaron por los lazos de amistad que deberían existir. Pero esa estos fueron los eventos. Y un poco triste porque se ve un desinterés del país de origen en sus migrantes. Eso es un poco triste. Pero déjame saber qué opinas en los comentarios, deme tu like, suscríbete al canal y comparta este video entre tus amigos. Muchas gracias.